Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, ¿verdad? Estamos hablando sobre una serie y bueno, habíamos pausado por ahí ya hace varios días y pues ya estamos aquí otra vez. Así que vamos a tener un tema bastante interesante, espero que te quedes hasta el final. Realmente está bastante fuerte. Estuve pensando mucho en el título y bueno, ya lo viste por ahí, ¿verdad? Y el título es, como lo leíste por ahí, elegimos mal, amamos desde el dolor, ¿por qué repetimos los mismos errores en el amor? Y es que a veces, ¿verdad? Es interesante entender que muchas de las cosas de nuestro presente tienen un precedente en el pasado. Y en este episodio, Marianne, de hecho, está como comenzando un nuevo, pues, capítulo por ahí, ¿verdad? Y ella dice lo siguiente: considero fundamental ayudar al ser humano a comprender mejor su mente, su cuerpo y su historia emocional. Intento curar y aliviar las dolencias del alma acompañando a las personas en su conocimiento interior para sacar así su mejor versión. Esto nos recuerda algo que ella siempre menciona, y es que mientras más nos conocemos, más podemos sacar nuestra mejor versión. Es decir, podemos nosotros identificar, ¿verdad?, nuestras dolencias, aquellas cosas que probablemente nos marcaron desde niños, y entonces trabajar desde ese punto. Y a esto le llama los cimientos emocionales. Y dice que explican la influencia que tienen algunos momentos decisivos de nuestra infancia en algunas decisiones que tomamos décadas después. ¿Te imaginas que es tan interesante que todas aquellas cosas que vivimos en la niñez, aquellas cosas que sufrimos, aquellas cosas que probablemente no pudimos evitar, ¿verdad? Porque éramos niños totalmente indefensos, totalmente a la merced de nuestros padres, que si bien es cierto, jamás hicieron algo quizás por dañarnos a nosotros. Es la manera en la que ellos también, ¿verdad? Hicieron las cosas o las replicaron simplemente porque así las vivieron, y nos criaron, ¿verdad?, en base a sus heridas también. Así que debemos de ser un poco empáticos, ¿verdad? Y no decir, bueno, ¿verdad? Simplemente yo nací en un hogar donde sufrí demasiado y todo esto. Entonces, creo que es interesante, es importante saber de que nuestra niñez no puede determinar totalmente, ¿verdad?, nuestra vida, sino que debemos de aprender a vivir con un pasado que se puede redimir a través de Dios. Y por eso estamos aquí, porque no basta con conocimiento psicológico o neurológico o psiquiátrico, como tú lo quieras llamar. Cualquier herramienta que podamos tener en el mundo no es suficiente. Realmente necesitamos la ayuda de nuestro Creador, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él es el único que puede darnos realmente las herramientas que necesitamos para que nuestra vida sea vivida de la mejor manera y aprovecharla, ¿no? Entonces quiero hablarte un poquito de los cimientos emocionales. Me encanta lo que dice acá Mariana en su libro, y dice: durante la niñez suceden acontecimientos que van a marcar toda nuestra vida. El cerebro asimila estas situaciones como conocidas. Lo vivido en casa se ve como normal. De ahí, ¿verdad? Como a veces una persona que ha visto violencia en su casa comienza a generar violencia también en su casa, en su propia familia ya creada, ¿verdad? Entonces, para él es algo como normal de repente hablar un poco fuerte, de repente decir una que otra grosería y todo esto. Entonces se normaliza tanto que se repite de una manera tan espontánea, y la persona ni siquiera se da cuenta de que está haciendo mal. Ahora dice: y a esta base estructural se le forma, o lo llamo, la zona conocida del cerebro. En ella se asientan las bases, los cimientos emocionales con las que crecemos, y es esa la zona de la mente que hará que detectemos como buenas o malas cosas que posteriormente nos suceden en la edad adulta. Entonces, esto es bien importante porque es de hecho tan peligroso, porque yo podría normalizar que alguien me esté violentando psicológicamente, físicamente, emocionalmente, y no hacer nada y dejar de que esta persona pisotee mi vida,
me arruine la vida, la existencia. Recuerden que una de las decisiones más importantes en nuestra vida es con quién vamos a compartir el resto de nuestros días. Por ejemplo, la mayoría, por lo menos en nuestra cultura, se casa por lo menos arriba de los 25, ¿verdad? Es una edad como muy común donde la gente está buscando establecer ya una relación estable y formar una familia. Entonces, esta decisión es tan determinante en tu vida porque le vas a entregar aproximadamente más del 50% de tu vida a esta persona. Entonces, la verdad que considero que es tan importante, pero tan importante que tú y yo realmente tomemos una decisión correcta en esto que es tan necesario, porque no solamente se trata de tu vida, sino que también tú estás pensando en crear una familia y obviamente o le arruinas la vida a tus hijos o vas a ser una bendición para ellos. Así que creo que nadie desea, ¿verdad?, arruinar la vida de un hijo. Como digo, pues simplemente a veces son cosas que han sido pues muy difíciles de evitar, pero si tenemos el conocimiento, si tenemos la paciencia, si tenemos la humildad para reconocer nuestros errores, creo que podemos hacer un mejor trabajo como padres, ¿verdad?, en este tiempo. Así que bueno, me encantó esta parte y quiero leerte un caso en la página 114. Dice así: el caso de Carmela. No sé qué me pasa, elijo mal a los hombres, siempre me acaban siendo infieles. Y creo que hay algo que no hago bien. Ahora tengo pareja y vivo una situación de total desconfianza y no disfruto de la relación. Carmela es una mujer alta, guapa y muy atractiva. Es secretaria de un abogado y profesionalmente se siente afortunada. La impresión que transmite es de una mujer segura de sí misma. Está angustiada. Le pido que me describa sus 3 novios y de forma analítica, muy desmenuzado, la forma de ser de cada uno de ellos. Descubro que hay un denominador común. Le gustan los hombres ambiciosos, mujerieros, seductores y con mucha labia. Le pregunto cómo era la forma de ser de su padre. Mi padre le fue infiel siempre a mi madre. Recuerdo verla sufrir y llorar. Pasó por varias depresiones, siempre he admirado la fidelidad y es algo que busco en mi vida, pero no sé por qué acabo con hombres que me engañan. Mi padre no era buen marido, pero sí buen padre, siempre me quiso mucho y yo era muy especial en su vida. Entonces, si te das cuenta, aquí está como un claro ejemplo, ¿verdad? Creo que es uno de los ejemplos más extremos, ¿verdad? Porque en esa situación, esta mujer vivió este ejemplo y prácticamente pues su mamá tenía que pasar por esta situación de infidelidad y poco a poco pues ella se fue acostumbrando, ¿verdad?, a esto y como resultado pues buscó parejas con una tendencia de esta manera. Entonces generalmente es importante que lo reconozcamos porque incluso si una persona que no ha vivido esto es capaz de equivocarse y de encontrar o buscar personas con estas mismas características. Ahora imagínate una persona que ha vivido esto, que lo, lo experimentó de primera mano. Entonces me llama mucho la atención porque dice, bueno, él era un buen padre, o sea, simplemente no era un buen esposo, pero sí fue un buen padre y yo lo quise mucho y bueno. Entonces, usualmente tenemos que reconocer que, bueno, las mujeres somos más emocionales y nos gusta mucho lo que es el acercamiento, el cariño, o por lo menos la mayoría de mujeres, ¿verdad? Igual no puedo generalizar, pero sí es importante no ceder ante la emoción. De hecho, hay algo que Marianne siempre menciona y es que cuando nosotros empezamos, ¿verdad?, a comenzar un proceso de enamoramiento, nuestra corteza prefrontal deja de funcionar de una manera correcta. Entonces, en ese momento no se ven los errores, en ese momento solo piensas, como decimos, ¿verdad?, en las maripositas que sientes ahí en el estómago y todo esto y las emociones que suben y bajan, porque obviamente cuando una relación comienza todo es hermoso, todo es lindo, todo se ve como wow, es como impactante, sobre todo si ambos, ¿verdad?, son muy creativos en mostrarse su cariño, en mostrarse su amor,
en tener conversaciones divertidas y la emoción que se vive, el alto grado de dopamina que se puede recibir en ese momento, no nos deja ver lo que realmente importa ver. Y es que cuando esto sucede, tú tienes que acompañar, ¿verdad? Como lo decía, me gustó esta parte del inicio. Dice, poder conectar, dice, la cabeza con el corazón, es decir, la mente y tu corazón. De hecho, vamos a ver aquí un versículo que quiero comentarles en la Biblia. Me encantó y creo que es bastante común. Quiero ya pasar al primer punto, y es que cuando nosotros identificamos un ciclo de dolor no sanado, es importante que busquemos el porqué, ¿verdad? Y como un versículo muy referente quiero mencionarte acá, y creo que es bastante fuerte, pero no hay otra manera de describirlo, la verdad es que es así. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y puede parecer bastante fuerte la palabra en Proverbios capítulo 26, versículo 11, pero la verdad es que es así, no existe otra manera de poder describirlo. La verdad es que cuando nosotros volvemos y cometemos el mismo error, estamos haciendo exactamente lo que este versículo dice. Y yo escuchaba un amigo, por cierto, un muy buen amigo, me decía siempre esto, y es que, bueno, él pasó una situación difícil, amorosa también. Había tenido una relación súper larga y de repente pues se arruinó todo, y bueno, él quedó bastante herido. Y la chica como que realmente se había aburrido de la misma rutina y no llegar pues a un compromiso, y él no se sentía seguro y bueno. Entonces él me decía, me duele aprender de mis errores, siempre trato de aprender de los errores de los demás, y a mí me pareció algo bastante inteligente, porque creo que aprender de los errores de los demás es como otro nivel, ¿verdad? De aprendizaje, de sabiduría, porque muchas veces esperamos hasta vivir las cosas, y debemos de aprender también de los ejemplos que tenemos, no solamente de los que están alrededor nuestro, como Marian dice, o sea, el roce, las relaciones, es algo que marca la vida de las personas. Entonces, no solamente de las personas alrededor nuestro, sino sobre todo de la palabra. O sea, en la Biblia encontramos tantos ejemplos, tantas historias que nos dejan sorprendidísimos. Y es que nos damos cuenta de que año tras año, por más generaciones que vayan pasando, siempre serán las mismas cosas con las que estemos luchando. Así que yo acá pues te puse el ejemplo de Sansón. Me parece para mí uno de los ejemplos, puedo decir, más claro no puede existir. Sansón obviamente repetía un ciclo. Le gustaban las filisteas, ¿verdad? No le gustaban las israelitas. Y era como buscar esa aprobación, buscar como a veces en el amor nos gusta correr riesgos. A veces, no sé si te has dado cuenta, de repente a la chica no le gusta el chico de iglesia, no le gusta el chico tranquilo, que se ve tranquilo, que no va a fiestas, sino que le gusta el chico malo, le gusta el chico que se ve mal. Entonces esto realmente nos recuerda mucho ahí en esta historia de Jueces capítulo 16 versículos 1 al 21. Realmente es importante ver cómo esta persona era atraída una y otra vez por este tipo de mujeres, y obviamente lo alejaban de su propósito. Dios tenía algo especial para él, algo lindo, pero él no pudo cumplirlo como fue el deseo de Dios. O sea, al final sí, Dios lo respaldó, pudo vengar, ¿verdad? Prácticamente pudo vengarse de los filisteos, pero de una manera muy cruel, al punto de que tuvo que morir. Y bueno, creo que la historia pues habla por sí misma. En el punto 2 quiero hablarte de cómo este ciclo, ¿verdad?, está arraigado, cómo repetirlo es la causa de raíces emocionales y espirituales que están atando nuestro corazón. Y es que cuando nosotros venimos al Señor, le entregamos nuestra vida, le decimos, Señor, me rindo a ti, todo, una de las cosas fuertes que debemos de entregar es nuestro corazón. Y es que, bueno, Jeremías 17:9 nos dice claramente, y ese es el versículo que quería mencionar, te dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces es importante que cuando
realmente decidamos entregar el corazón a alguien, debemos de estar conscientes de que antes de entregarle tu corazón a alguien más, debes de entregárselo a Dios. Debes de estar seguro que tu corazón descansa ahí. Y esto no significa que vas a dejar de amar a la persona que tú eliges, sino que significa que no importa lo que esta persona, ¿verdad? Haga o deje de hacer, tu confianza siempre estará en Dios primero. A veces cuando nos enamoramos sentimos una dependencia total de la otra persona, de su aprobación, al punto de que tu felicidad depende de lo que esta persona haga o deje de hacer. Y esto no es sano. ¿Por qué? Bueno, el mundo te va a decir que tu felicidad depende de ti, pero realmente tu felicidad depende de tu relación con Dios. Tu felicidad, o sea, una persona que está lejos de Dios es infeliz. Una persona que está buscando aprobación y buscando realización en otras cosas, es porque está totalmente lejos de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto. De hecho, me llama muchísimo la atención este ejemplo que quiero dejarte por aquí, y es este juez que obviamente en ese tiempo, y bueno, yendo un poquito a fondo de lo que es la palabra acá, en analizando el ambiente, ¿no? La cosmovisión que tenía Jefté, que era uno de los jueces exitosos, sí, pero traía un trasfondo. De hecho, su familia había sido rechazado por su familia porque era hijo ilegítimo. Entonces, tenía ya un rechazo, y probablemente este tipo de cosas habían influido en que realmente él no conocía a Dios como lo que Dios realmente era. ¿Por qué? Porque vemos que está dándole un trato a Dios, al Dios verdadero, al único Dios de Israel. Le está dando un trato de Dios pagano. ¿Por qué? Porque le está ofreciendo un sacrificio humano de sangre. Y para empezar, Dios nunca pidió un sacrificio humano de sangre. Ahora, no vamos a pensar en que si fue cierto, si al final la ofreció o no la ofreció. Bueno, la Biblia no lo pone en tela de juicio, realmente lo dice, que él ofreció a su hija. Entonces, muy probablemente sea así, y esto no quiere decir de que Dios acepte un sacrificio como este, pero bueno, este no es el punto, sino el saber de que muchas veces nuestras heridas no sanadas, esas raíces espirituales, emocionales que nos atan el corazón, nos pueden llevar a cometer grandes errores. Como te digo acá, una hija fue sacrificada. ¿Cuántos hijos no han sido dañados emocional? ¿Cuántos hijos no han sido ofrecidos a dioses paganos por heridas emocionales no sanadas? Y yo quiero detenerme aquí en esto porque, ¿sabes? A mí me duele mucho. Yo estoy trabajando, para los que me siguen, estoy trabajando en un colegio donde yo veía niños quebrados. Niños que se sentaban conmigo en consejería y me decían: Miss, yo no aguanto. Ya no aguanto más. Y eso es que algunos se sentaban conmigo y tenían el valor de decírmelo. Otros simplemente lo expresaban con mal comportamiento. Algunos niños pequeños, incluso niños de kinder, de primer grado, no tenían la capacidad de dimensionar lo que estaba pasando en sus casas. Y la única manera de expresarlo era con un mal comportamiento. Por eso te digo que si tú eres padre, por favor no le arruines la vida a tus hijos, porque ellos no tienen la culpa de tus heridas emocionales. Ellos no tienen la culpa de que tú tengas un corazón atado al pecado, un corazón que jamás ha sido entregado al Señor. Y la verdad es que duele mucho, y creo que debemos de ser conscientes que como padres tenemos una gran responsabilidad de no dañar la vida de nuestros hijos. Y creo que ahora que soy mamá lo entiendo mucho mejor. Muchas veces me siento tan culpable de tener que levantarme de la cama y dejar a mi hija porque ya se durmió, y a veces pienso que ella desea que yo me quede con ella un poco más. A veces me toma de la mano y la verdad que me duele mucho
zafar su manita de la mía. Y a veces tengo que hacerlo porque, bueno, hay cosas que hacer, pero imagínate algo tan sencillo como eso. Yo sé que no le va a pasar nada estando sola en su cama. Yo sé que voy a estar ahí, que la voy a cuidar, pero la verdad es que algo tan sencillo. Ahora imagínate darle un dolor tan fuerte como el crecer con un padre violento, como el crecer con, con mi enojo, con mi ira. Creo que no se lo merecen. Así que no quiero dejarte solamente con el problema, quiero dejarte la solución. Y es que siempre la podemos encontrar en el Señor. Dios es el único que puede romper todo patrón. Dios es el único que puede romper toda maldición, todo aquel patrón que no ha sido sanado. ¿Y sabes desde dónde puede hacerlo? Desde una sanidad completa. Dios puede sanar tu corazón si tú eres capaz de reconocer que necesitas ayuda. Pero sabes, hoy en día simplemente nos escondemos en un papel de víctimas y no queremos recibir ayuda. Y simplemente juzgamos a todos aquellos que nos miran mal o que nos dicen, esto no está bien. Génesis 50:20 nos habla acerca de esto. Dice, vosotros pensáis mal, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. No sé si sabes, si reconoces estas palabras. A ver, piensa un poco, piensa. Está ahí en Génesis 50:20. Este es un hombre que había sufrido tanto, incluso de su propia familia, pero confió en el Señor. Y el día que finalmente los volvió a ver, los tenía ahí enfrente, postrados, así como lo había soñado. ¿Recuerdas el sueño de José? Cuando aquellos manojos se inclinaban ante el manojo de José, pues ese momento había llegado. Sus hermanos habían llegado a pedir provisiones y él tenía toda la autoridad probablemente de dejarlos morir de hambre, pero no lo hizo. Y simplemente dijo estas palabras, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a mi bien. Debemos de sanar, debemos de entregarle a Dios nuestro enojo, debemos de decirle, Señor, perdóname cuando pensé que mis padres no eran suficientes. Perdóname si he pensado que simplemente he sido la víctima en todo este tiempo y que no puedo hacer nada. Porque muchas veces el enemigo, con una mentalidad de victimizarnos, nos amarra y nos ata el corazón. Pero hoy yo te digo que tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Haz conmigo esta oración, dile, Señor Jesús, ayúdame a ser libre de toda atadura emocional. Porque sé que puedo elegir bien, porque sé que puede venir a mi vida alguien que me puede ayudar a ser mejor persona. Pero primero yo quiero estar lista, quiero estar listo para encontrar a esa persona. Porque muchas veces, sabes, el Señor quizás no ha puesto a esa persona en tu vida porque quizás tú no estás completamente sano. Y si te la pone enfrente, probablemente vas a dañarle o vas a arruinar las cosas. Pero ahora créele al Señor y dile, Señor, sáname completamente, Señor. ¿Sabes, Señor? Quiero realmente entender qué es lo que tienes para decirme a mi vida, Señor. Entender, Señor, mis luchas, mis errores, mis heridas y sanarlas delante de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alabo. Amén, Señor. Y amén. Espero que esto haya sido bendición para tu vida. Gracias por quedarte hasta el final. Y bueno, si tú ya tienes una familia, adelante, lucha por ella, cuídala, protégela, haz la mejor versión de ti para dar un ambiente hermoso de paz, de amor, de compañía. Y si todavía no y estás ahí, pues todavía en la espera, pues depende totalmente del Señor. Ayuda, que este tiempo te ayude a entender realmente cuáles son las áreas en las que tú debes de crecer antes de dar ese paso grande que es el estar casado, ¿verdad? Estar en un matrimonio o en una
pues relación de noviazgo. Así que el Señor te bendiga, nos vemos en el próximo video.